Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: las pruebas que enviará la Corte Penal Internacional la fiscal venezolana en el exilio Luisa Ortega Díaz. Cerca de 300 fotografías demostrarían que la muerte del policía venezolano Óscar Pérez y de 6 de los uniformados que lo acompañaban no se dio en un intercambio de disparos, tal y como lo afirmó Nicolás Maduro el 15 de enero del año 2018. Luisa Ortega hoy afirma que la escena del crimen fue alterada para ocultar esa masacre que por órdenes del mandatario chavista ejecutaron las fuerzas militares del régimen y los colectivos armados. El punto clave de esa noticia: las escalofriantes fotografías son impactantes y muestran el cadáver del policía Óscar Pérez con una gran cantidad de disparos en uno de sus brazos y en la cabeza. Este material hace parte de las pruebas que sustentan la denuncia con la que la fiscal Luisa Ortega Díaz busca que Nicolás Maduro sea procesado ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. A mediados del año 2017, esta imagen le dio la vuelta al mundo. ¡Ay, tiraron una bomba, mira! Sucedió el 27 de junio en el corazón político y judicial de Caracas. Era un helicóptero de la Policía Científica de Venezuela que por varios minutos sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia. El helicóptero está temblando. El piloto de la aeronave fue identificado como el inspector de policía Óscar Pérez, quien también era buzo de combate y paracaidista libre. Ese día, con esta pancarta, llamó a la desobediencia cívica, haciendo alusión al artículo 350 de la Constitución. Era el mismo piloto que días antes había divulgado un video en el que aparecía rodeado de efectivos encapuchados que pedían la renuncia de Nicolás Maduro, algo que meses después sentenciaría su muerte. Este combate no es con el resto de las fuerzas de seguridad de Estado. Es en contra de la impunidad impuesta por este gobierno. El régimen de Nicolás Maduro, implacable contra quienes disciernen de sus políticas, lo persiguió a lo largo y ancho de Venezuela. Lo acusaba de estar al servicio de organismos de inteligencia estadounidenses y de ser un terrorista. Y tengan la seguridad que más temprano que tarde vamos a capturar el helicóptero y a los que han hecho este ataque terrorista armado contra las instituciones del país. Condeno este ataque terrorista. Maduro, tu poder se acabó. ¿Qué quiere Venezuela? Pero con el pasar de los meses, el nombre de Óscar Pérez para otros miles de venezolanos se convertía en símbolo de honor y de libertad de la opresión. Es hora de que este narcogobierno caiga. El 18, un trancazo general nacional sin retorno. Hora cero. Sin embargo, la rebelión del ex policía Óscar Pérez llegaría solo hasta el 15 de enero del 2018. Saldremos a la calle y estaremos ahí con ustedes. No estarán solos. Cuando en un gran operativo policial donde participaron 4 cuerpos de seguridad del Estado, Pérez fue asesinado junto a 6 de sus compañeros en el sector conocido como El Junquito, en Caracas. La comunidad internacional supo lo que ocurría gracias a una serie de videos que Pérez publicó. En el primero de ellos se rendía y pretendía entregarse. Usted va a hacer historia con este procedimiento, yo. Nos están disparando con RPG, granadas, lanzagranadas, francotiradores. ¡A la cual queremos ver! Hay civiles aquí adentro. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar. Algo que nunca se dio, pues las autoridades chavistas atacaron la vivienda donde se encontraba con lanzagranadas y constantes ráfagas de fusil. Tenemos heridos, nos siguen disparando. ¡Nos vamos a entregar! ¡Nos sigan disparando!
La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, actualmente una de las principales opositoras al régimen de Nicolás Maduro, publicó unas fotografías que muestran el cadáver de Óscar Pérez, donde, según argumenta, hubo un esquema de limpiado de pruebas y manifiesta que con estas imágenes demostrará la comisión de crimen de lesa humanidad. En los próximos días tenemos proyectado llevarla a La Haya una vez que termine la investigación forense. Queremos explicarles en qué contexto se da esta denuncia que hace la fiscal exiliada de Venezuela, Luisa Ortega, a nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos. Pero antes de presentarles esta entrevista, queremos ponerlos a ustedes en contexto. El 15 de enero del año 2018 quedó registrado en la historia reciente de Venezuela como el día de la masacre de Junquito, en Caracas. El policía Óscar Pérez y 6 de sus compañeros ese día fueron localizados y asesinados por fuerzas del régimen de Maduro. A continuación recordaremos cómo transcurrió esa sangrienta jornada. Veamos uno de los principales documentales que se realizaron en ese momento y que fue producido por nuestro canal NTN 24. Hay civiles aquí adentro. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar, Una operación conjunta denominada Gedeón. El operativo. El lunes 15 de enero de 2018 se reportó un inusual movimiento policial en la vía hacia el Junquito. Las propias víctimas confirmaban los rumores. Óscar Pérez había sido localizado. Estamos negociando, no queremos hacer frente a funcionarios que pasó a conocidos de nosotros. 6 de la mañana. Pérez fue ubicado en una casa del sector Araguaney, kilómetro 16 de El Junquito, propiedad del médico William Alberto Sequera. Estaba acompañado de 6 personas: Abraham Agostini, Lisbeth Ramírez, Daniel Soto, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos y José Alejandro Díaz Pimentel. 4 organismos de seguridad del Estado participaron en la operación: Guardia Nacional, Policía Nacional, SEBIN y las Fuerzas Especiales de la PNB. La zona fue acordonada de inmediato. La Guardia Nacional dispuso un bloqueo a la prensa a 2 kilómetros del lugar. 6:30 de la mañana. En un segundo video, Óscar Pérez seguía mostrando su disposición de entregarse. No vamos a permitir que maten a esta gente inocente tampoco. A las 7:30 de la mañana, Mira que nos están disparando. Óscar Pérez reporta que aún no hay heridos, pero que les estaban disparando. Hay civiles aquí, señor mi rey. El acercamiento del mayor de la Guardia Nacional, Rafael Enrique Bastardo Mendoza, indicaba que Pérez no estaba disparando. Ambos conversaban a menos de 10 metros de distancia. Por favor, por favor, somos nosotros. Nosotros podemos hacer el cambio, mayor. Voy a que sigamos nada más Ministerio Público, periodistas y negocios. Ok, está bien. Para hacer esto un final, ganar. Gana el Estado. Ojo, ahorita está hablando con Pimentel y le dio que la orden del presidente se extrañó, resguardarle la vida. A las 8:14 minutos, la primera autoridad se pronuncia sobre el hecho. Era la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. A las 8:33 de la mañana, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, escribe: los viudos y viudas de la violencia lloran y quedan al descubierto cuando caen sus peones. Con justicia seguiremos trabajando por la paz. A las 9:17 minutos de la mañana, Cabello insiste. Los palangristas de la derecha y sus medios, en modo desespero, defienden al terrorista Óscar Pérez. ¡Qué falta de vergüenza y de ética! Minutos más tarde, a las 9:30 minutos de la mañana, un tuit de la cuenta de Óscar Pérez asegura: moriremos de pie defendiendo nuestra tierra, pero nunca de rodillas ante los tiranos. 9:47 minutos de la mañana. La madre de Óscar Pérez pide en un video que permitan a su hijo entregarse. Soy la madre de Óscar Pérez. Él está tratando de entregarse y no lo dejan. Deje que se entregue.
9:53 de la mañana. Nada se sabía de las negociaciones y Cabello tuitea. El terrorista Óscar Pérez atacó a quienes lo rodean, hiriendo a 2 funcionarios del FAES. Los cuerpos de seguridad respondieron al fuego. Minutos más tarde, Óscar Pérez publicó un video donde se ve herido. Hay civiles aquí adentro. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar. En el operativo participan 600 efectivos de tropa, utilizando lanzagranadas RPG-7, 2 tanquetas blindadas y un helicóptero. A pesar de los videos de Pérez y los tweets de Cabello, poco se sabía del destino de los rebeldes. A las 11:30 minutos de la mañana, se filtra un audio del jefe de los CLAP y ex policía Freddy Bernal, en donde habla de los fallecidos. En el audio se revela la participación del jefe del colectivo Tres Raíces, Eiker Vázquez. Compatriota, le habla Freddy Bernal. Hoy ha sido un día importante en la defensa de la revolución bolivariana y socialista. Un grupo de patriotas como Heikel han caído en combate como caen los revolucionarios de todos los días. ¿Qué hacía un colectivo en el lugar de los hechos? Para esa hora, Óscar Pérez deja de publicar videos y Cabello sigue siendo la única autoridad que informa sobre los acontecimientos. A las 12:04 del mediodía, escribe un tuit que justificaría el desenlace. El terrorista Óscar Pérez y su banda abrieron fuego contra la policía hiriendo a 10. 12:31 del mediodía. Tras él, Iris Varela escribe: el asesino Óscar Pérez y su banda de terroristas pagarán con todo el peso de la ley. Urge capturar al mentor Miguel Rodríguez Torres, peor o más peligroso que esta lacra. A las 12:49 minutos de la tarde, el Canal del Estado emite un primer comunicado, pero no especifica las víctimas mortales. En ese comunicado, Eiker Vázquez es tratado como un policía nacional. Que el día de hoy, 15 de enero de 2018, resultó desmantelado un peligroso grupo terrorista luego de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y mantenimiento de la paz de la República. Estos terroristas, quienes estaban fuertemente pertrechados con armamento de alto calibre, abrieron fuego contra los funcionarios encargados de su captura e intentaron hacer detonar un vehículo cargado de explosivos, con el muy lamentable saldo de 2 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana fallecidos y 5 gravemente heridos. A las 3:17 minutos, la ministra Varela aseguró que Pérez tenía las armas robadas a un comando de la Guardia Nacional el 19 de diciembre, pero hasta ahora no han presentado el supuesto arsenal encontrado en esa casa del Junquito. Para las 5:43 minutos de la tarde, el país desconocía si Óscar Pérez estaba muerto. Una hora después, la cuenta en Twitter del Ministerio Público indicaba que el colectivo Eiker Vázquez tenía antecedentes por homicidio. A las 7:36 minutos de la tarde, el periodista de sucesos Davis Ramírez confirma que el rebelde Óscar Pérez, sobre quien se posaba la incredulidad de la mitad del país, había sido abatido. En la mañana del día siguiente, Maduro remueve al comandante general de la Guardia Nacional y hace una clara advertencia. Debe saber la contrarrevolución mayamera. Debe saber la oligarquía colombiana que a cada grupo que armen y financien para traer el terrorismo les va a tocar el mismo destino. Un día después de la masacre, el ministro de Interior, Néstor Reverol, se presenta al país para informar lo sucedido, pero deja más dudas que respuestas. Solo se refirió por nombre a 2 de las víctimas. Aunque aseguró que entre los abatidos se encontraba una dama no identificada, dijo que tenía 26 años. Habló de los 2 funcionarios de la Policía Nacional muertos, a quienes nombró: Nelson Chirinos y Andrew Ugarte, nombre con el que Eiker Vázquez estaba registrado en la Policía Nacional. Ambos funcionarios fueron enterrados 2 días después con total libertad. Y así conmemoran al malandro, al colectivo. En el Junquito, jamás se le permitió a la prensa llegar a la escena del crimen. Un día después, la casa fue demolida por completo, destruyendo también la escena del crimen.
Semanas después, se filtró un audio inédito de la comunicación de los policías que confirmaría que Óscar Pérez fue detenido con vida. Y para la fiscal de Venezuela, hoy en el exilio, Luisa Ortega, no queda ninguna duda de que la masacre de Óscar Pérez y 6 de sus compañeros fue planificada y premeditada. En entrevista exclusiva con la directora de contenidos de NTN 24 y del programa La Tarde, Idania Chirinos, Ortega explicó la importancia probatoria que tienen las más de 300 fotografías que llegaron a sus manos sobre la masacre del Junquito. La fiscal en el exilio además señaló a Idania Chirinos que las pruebas demuestran que quienes ejecutaron los crímenes alteraron la escena a su conveniencia. Veamos los principales apartes de esta entrevista de Idania Chirinos con Luisa Ortega. Estamos con la fiscal de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien ayer indudablemente impactó las redes sociales con la publicación de varios tweets en su cuenta, sobre todo mostrando fotografías de lo que se conoció en su momento como la masacre del Junquito, con el cadáver que se veía de Óscar Pérez. Fiscal, bienvenida, gracias por acompañarnos. A ti, Dania, muchísimas gracias por invitarme. Fiscal, yo creo que podemos comenzar. ¿Desde cuándo usted recibió este material? Sí, este importante material fotográfico, más de 300 fotografías que registran todo lo que ocurrió en la masacre donde fueron asesinados Óscar Pérez y sus compañeros. Nosotros lo tenemos, el Ministerio Público tiene más de 3 semanas con él, aproximadamente 3 o 4 semanas. Es el tiempo que tenemos con él. Pero yo quiero decirte que este no es la única prueba que nosotros tenemos de la masacre del Junquito, sino que tenemos otros materiales también que fortalecen la tesis de que se trata de un crimen de lesa humanidad. Ahora, si el material está desde hace 3 semanas, ¿por qué no lo había publicado? ¿Había conversaciones con la familia? ¿Es un material que está en estudio? Sí. En primer lugar, como lo mostré en mi Twitter, son fotos muy delicadas y estas son las fotos, vamos a decir así. Las que se pueden mostrar. Las que se pueden mostrar, sí, porque son muy impactantes y había que hablar con la familia. Eso era lo fundamental. La mamá de Óscar Pérez recientemente también tuvo un problema de salud y había que respetar esa situación. Y yo no iba a mostrar nada si no estaba debidamente autorizada por ella, por su hijo, por quienes debían autorizar. Y además esto se tenía que mostrar. La mamá de Óscar Pérez, con quien mantengo una comunicación permanente, ella, quiere que se haga justicia. Ella siente que en Venezuela, ella siendo la víctima, se sentía perseguida, acosada, acorralada, atemorizada. No tuvo protección de ningún organismo en Venezuela. Tuvo que salir y ella lo que me exige, me pide que haya justicia. Y ella tiene mucha confianza en el Ministerio Público en el exilio y ella está convencida de que vamos a lograr una pronta justicia. ¿De qué manera, estando en el exilio, se puede lograr una pronta justicia? Si la mamá de Óscar Pérez está convencida que en sus manos este material se puede procesar, ¿cuál es la forma, cuál es la manera? La Corte Penal Internacional o la jurisdicción universal a falta de la Corte Penal Internacional. Estas fotos, por supuesto, no están en la Corte Penal Internacional. Estas fotos son inéditas. Solamente las tenemos nosotros. Y la persona que nos entregó este material. En los próximos días tenemos proyectado llevarlas a La Haya una vez que termine la investigación forense. ¿Qué es la investigación forense? Es el análisis de cada una de esas fotografías. Eso lo está haciendo un anatomopatólogo y un experto en inspecciones y abordaje del sitio del suceso. Entonces, ellos hacen una explicación científica de lo que ocurre en cada una de esas fotos,
que habla, que revela lo que ocurrió. Es decir, con estas fotografías, con este material que usted tiene, se puede hacer una reconstrucción de los hechos. Perfectamente. Fíjate que hay una fotografía, por ejemplo, donde se puede observar un cadáver que no tiene, a su lado no hay ningún arma. Y hay otra fotografía, el mismo cadáver, con un arma al lado. Es decir, esa arma fue sembrada. Es decir, la escena del crimen, como se llama, fue alterada a conveniencia. Cuando logran ingresar, además quienes perpetran esta masacre, alteran esa escena que encontraron para que pareciera lo que no es. Así es. No solamente ellos planifican esa acción, ellos iban decididos a ejecutar al grupo, a Óscar Pérez y a su grupo. O sea que ya es una planificación, ya hay una premeditación. Pero además, una vez ocurrido el evento, ellos alteran el sitio del suceso, ellos lo modifican, lo cambian para su conveniencia. Y fíjate que hay otra escena donde supuestamente es el arma que le incautan a Óscar Pérez. Entonces tú ves que el arma le sacan la caserina y le sacan los proyectiles. Entonces esa arma se le puede, y la caserina tiene la capacidad de mantener 30 proyectiles, y ahí están los 30 proyectiles. Entonces, si ese era el arma de Óscar Pérez, pues, ¿qué disparó él? Si todos los proyectiles... Es decir, Óscar Pérez nunca disparó su arma. Entiendo que hay siempre una cargada y 29 en la caserina. Así es. Y allí estaban las balas completas. Es decir, Óscar Pérez nunca disparó el fusil que tenía. Lo que sí hizo Óscar Pérez, y yo lo quiero recordar, porque lo hemos visto en el video, es que en el video, fiscal, él habla y dice, nos queremos entregar, queremos hablar, pero ellos nos quieren matar. Sí, y fíjate que el cadáver de Óscar Pérez muestra perfectamente que fue ejecutado. Él tiene una posición como de defensa o de protección. Le disparan a todo lo largo del cuerpo. Le disparan a todo lo largo. De un lado. De un lado. Es decir, que estaba en esta posición. Si él estado enfrentando con arma, hubiese estado de frente a la persona, no en esa postura, en una posición de protección más bien. Y algo que me llamó mucho la atención, fiscal, dentro de las fotografías, son las que se hacen funcionarios del FAES, muchachos jóvenes, porque se ve en las fotografías que les voy a mostrar en el programa a la tarde, sonriendo, con la casa destruida atrás, como que si están, no sé, de excursión o en un viaje de turismo. Sí, como que están haciendo turismo. ¿Qué pasa en la psiquis de esta gente? Sí, pervertidos, psicópatas, mercenarios, porque esos son los que actúan al lado de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Personas enfermas que después que masacran a un grupo de venezolanos salen a sonreír y a posar. Y hay que mostrar esas fotos, Idania, que los venezolanos vean la clase de personas que tienen al lado quienes dicen gobernar a Venezuela. El peligro que representa para toda la población que individuos como esos estén en el país, porque se acostumbran, están acostumbrados a matar. Pero esto no es más, fiscal, que también la demostración. Yo recuerdo nuestra primera entrevista cuando usted salió al exilio. En esa oportunidad usted señaló que había documentado 500 y algo, no recuerdo exactamente, 507 ejecuciones extrajudiciales. Esto no es más que la demostración de lo que se ha denunciado tantas veces. Tantas veces que ahora vamos a llevar esto a la Corte Penal Internacional. Porque nosotros el año pasado, después de la masacre de Óscar Pérez, llevamos unas pruebas, pero ahora vamos a consignar estas fotografías para que consten en el expediente las mismas y pueda, además, las inspecciones técnicas y las experticias que están haciendo, los testimoniales, la muerte de los dos colectivos que se produjo también allí, que ya te voy a explicar, para que la fiscal de la Corte Penal Internacional se aboque a este caso tan grave que todavía está ocurriendo y van a seguir pasando. Y con evidencia dura. Ahora, hablemos de esos dos colectivos, de esos dos miembros de colectivos que mueren ese mismo día en esta masacre. Que mueren allí y que fueron asesinados
por la gente que tenían al lado. Sí, fíjate que ellos fueron ejecutados de atrás hacia adelante, es decir, que sus propios compañeros le dispararon. Y fíjate lo que hicieron, Irania. Llevaron a los colectivos para que le resolvieran un problema, aniquilar a Óscar Pérez y a su grupo, y después resuelven el problema de matar a dos que les eran incómodos. Y yo les voy a mandar un mensaje a todo ese grupo de colectivos que están delinquiendo en Venezuela, están acabando con los venezolanos. Eso es lo que les espera. El día que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Freddy Bernal, ustedes no les sirvan, los van a ejecutar. Les van a hacer lo mismo que le hicieron a Óscar Pérez y le van a hacer lo mismo que le hicieron a Heiker y al otro compañero. Entonces, esa es la cultura de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Esa es la cultura de Delcy Rodríguez. Aniquilar a los venezolanos que les son incómodos. ¿Bajo quién están los colectivos? Y aunque me salga un segundo del tema, ¿quién manda sobre los colectivos? Bueno, eso es un grupo, porque así funciona la delincuencia organizada, así funcionan los malandros. Malandros en Venezuela son gente mala conducta, delincuentes. Ahí manda Diosdado Cabello, manda Freddy Bernal, Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, que tiene tantos hechos de corrupción de PDVSA, también está metida en violaciones a los derechos humanos. Ahora, retomando este caso, fiscal, hay algo que es evidente y que deja sobre la mesa. ¿Cómo le llega a usted este material? Es decir, dentro del Ministerio Público, este es un expediente que tendría que estar bajo 4 llaves, me refiero a los miembros de la revolución, y sin embargo le llega a sus manos. ¿Eso qué significa? ¿Usted tiene infiltrado el Ministerio Público de Venezuela o buena parte del Ministerio Público que está en Venezuela y que tiene la necesidad de trabajar no está de acuerdo con lo que pasa y sigue teniendo un canal de comunicación con usted? No solamente el Ministerio Público lo tengo penetrado, casi todas las instituciones en Venezuela, y en Miraflores también lo tengo penetrado. Por eso es que me entero de todo lo que planifican ellos. Y también te quiero decir algo, que la gente está cansada, la gente quiere mostrar lo que tiene, la gente quiere entregar pruebas que tiene de tantas fechorías que se han cometido en Venezuela, porque está cansada y quiere salir de Nicolás Maduro. Ya Venezuela no quiere a Nicolás Maduro, quiere que se vaya, quiere que Diosdado se vaya. La gente quiere paz, la gente quiere vivir bien, vivir decente, y con esta gente no van a vivir. Pero Nicolás Maduro habla a diario de paz, ¿no? Y dice más o menos lo mismo, que los venezolanos lo que quieren es paz. Sí, la paz bailando sobre los cadáveres y bailando sobre la sangre fresca de miles de venezolanos que él mismo ha ordenado que ejecuten. Ahora, fiscal, ¿por qué ahora se filtra todo esto? Es decir, hay quien se pregunta por qué pasó tanto tiempo, o hay una curva, o hay un momento en que esto se vuelve insostenible, o antes pasaban cosas pero no pasaban estas. O sea, ¿qué hace la diferencia? Es que cada vez el país se cierran los derechos. Tú no ves que cada vez se pierden más derechos. Y bueno, ya no existe ninguno. No es posible tutelar algún derecho en Venezuela, que haya justicia, que haya alimentación, que haya medicamento, que haya transporte, que al venezolano se le oiga, que alguien tenga un problema con su vecino y pueda ir a reclamar a algún sitio. Todos los derechos se perdieron. Entonces la gente ya se cansó. Y también quiero decirte que hay mucho miedo, pero yo he visto que hay como un despertar. Ya la gente comienza a sacudir ese miedo. No importa, bueno, no importa lo que pase. Que hay una frase que explica perfectamente esto también, ¿no? Que se lo oía a alguien que entrevistaban en la calle. A los venezolanos les da más miedo seguir viviendo como están viviendo que simplemente atreverse a denunciar y llevar este tipo de pruebas. Volviendo a las pruebas que usted tiene en la mano, una o varias personas. ¿Qué pasa con esas personas? Me imagino que hoy, después que usted hizo esa publicación, dentro del Ministerio Público, hoy amaneció alterada la circunstancia. Me imagino que hay interrogatorios. ¿Qué pasa? Porque es grave, para ellos es grave esta filtración. Sí, pero
va a seguir pasando y cada vez hay más gente que ofrecen más material. Fíjate que a raíz de este evento comenzaron a llamarme algunas personas que tenían importantes pruebas de corrupción. Yo les dije, bueno, vamos a un mecanismo que yo tengo para que me hagan llegar inmediatamente todas las cosas que me recaban en Venezuela. Entonces, ¿qué te indica eso? Que la gente quiere hacerlo. Y yo llamo a los venezolanos, vamos a denunciar, vamos a enfrentar a Maduro, vamos a ejecutar acciones que lo golpeen, porque el único responsable de lo que está pasando en Venezuela es Nicolás Maduro y el grupo de delincuentes que lo acompañan. De las masacres, de las muertes, de las torturas, del hambre, de la represión, todo es responsabilidad de Maduro. Las explicaciones que él ha dado, dígame, sobre el problema eléctrico, eso ha sido, mira, la cosa más bochornosa. Ni un niño da una explicación como esa, de un supuesto sabotaje. Esa es la incapacidad de ellos y la corrupción. Se han robado todo el dinero que es para los venezolanos, para prestarle un servicio a los venezolanos. Volvamos al caso que nos ocupa el día de hoy. ¿Por qué había que matar a Óscar Pérez? O sea, yo siempre pienso y lo digo frecuentemente que la revolución construye guiones a diario, semanales, y esos guiones tienen que tener protagonistas, evidentemente. ¿Por qué había que matar a Óscar Pérez? ¿Por qué no dejaron que se entregara? ¿Por qué había que masacrarlo de esa manera? Esa es la vocación criminal, la vocación violatoria de los derechos humanos. Ellos no respetan la vida, no respetan la dignidad de la persona, no respetan la integridad física, les importa poco la vida de las personas y de los venezolanos. ¿Tú no ves que así como Óscar Pérez han ejecutado otros tanto, el caso de Albán también, lo mataron, torturado? Entonces, la vida para quienes detentan el poder, para Nicolás Maduro, no tiene importancia, no tiene valor. Y eso tienen que considerarlo los venezolanos. Esos delincuentes los van a matar cuando les resulten incómodos. Ahora, todos sabíamos que había una masacre en el Junquito. Todos supimos en ese momento que fueron masacrados. Yo le tengo que decir que cuando yo vi las fotografías ayer me impacté profundamente. ¿Usted qué sintió cuando esas fotografías llegaron a sus manos? Sí, fue la corroboración de lo que ya sabíamos. Recuerda que nosotros entrevistamos unos testigos que nos explicaron cómo había ocurrido todo, cómo ocurrió todo, que Óscar Pérez se había rendido, los muchachos que lo acompañaban también estaban rendidos, y pese a esa acción la orden era matarlos. Fíjate que Ceballos Hichazo, que es el jefe del CEO, que es uno de los que dirige la operación, junto con todos los que estaban allí, el SEBIN, el DIGESIN, los colectivos, él se comunicaba permanentemente con Nicolás Maduro y Nicolás Maduro le había dado la orden. Habían testigos allí que él a cada segundo, a cada minuto lo llamaba para explicarle cada evento que iba ocurriendo. Entonces, él tenía la orden de matarlos, o sea que ellos fueron a hacer una tarea que ya tenían claro en qué iba a terminar. Si esto no para, y digo si no para el accionar del régimen en Venezuela, ¿escenas como esta, eventos como estos pueden seguir sucediendo? Claro, y cada vez va a ir en aumento, va a ir creciendo, porque frente a las protestas y las personas que reclaman los derechos, personas que les resulten incómodas, van a aniquilarlas, a golpearlas, como ha ocurrido con periodistas, los encarcelan, los desaparecen. Y yo creo que ha llegado el momento de acabar con esto, es necesario terminar esto, porque de lo contrario, mira, las cifras de desaparecidos, torturados y asesinados van a aumentar. ¿Tiene fecha para ir a la Corte, fiscal? No, pero te voy a informar y me comprometo contigo que te voy a dar la primicia. Gracias, fiscal. Bien, gracias por estar con nosotros, por compartir. Evidentemente ha sido un momento duro el ver estas fotografías. Hemos mostrado algunas de ellas a lo largo de la entrevista, en el programa, otras no. Y
voy a decirles algo personal y haré una infidencia para la cual no pedí permiso, pero tuve la oportunidad de ver parte de todo este material y créanme, uno no puede dejar de sorprenderse, por más que casi todos sabíamos lo que había ocurrido. La crueldad, lo que deja sobre la mesa este material es algo que de alguna manera nos tiene que hacer reaccionar. No hay perdón para tanto crimen. Es algo que yo repito y yo quiero preguntarle eso antes de irnos. ¿Hay perdón para tanto crimen de esta naturaleza? No, es que yo creo que hay delitos que no tienen perdón. Y yo creo que tiene que haber justicia. Indudablemente que el país vendrá un proceso de reconciliación, pero hay crímenes y acciones que jamás podrán quedar impunes. Gracias. Era la entrevista de nuestra directora de contenidos de NTN24 y Dania Chirinos, también directora del programa La Tarde. Y hoy aquí en el programa La Noche hemos querido analizar cada una de las respuestas que entregó en esta reveladora entrevista la fiscal de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega. Ha dicho que es la ratificación, la corroboración de algo que ya se sabía, pero que en este momento está materializada en una serie de pruebas, que no solamente son esas 300 fotografías que vio nuestra directora de contenidos, Dania Chirinos, sino también un informe forense y un conjunto de documentos que demuestran que la escena del crimen ese día fue alterada y que realmente lo que existió en estos fatídicos hechos fue una ejecución extrajudicial en la que fueron asesinadas 7 personas. Precisamente con familiares de los que murieron ese día, estaremos con ellos. Luego de esta pausa comercial nos estará acompañando Jorge Lugo. Él es hermano de Jairo y de Abraham Lugo, quienes fueron asesinados junto con el policía Óscar Pérez. Y en Caracas, Venezuela, estará Carlos Luberti, activista, profesor de Derechos Humanos y abogado, analizando cada una de las respuestas que entregó la fiscal Luisa Ortega a Dania Chirinos. Vamos inmediatamente con este bloque de análisis. Está Jorge Lugo, hermano de Jairo y Abraham Lugo, quienes fueron asesinados junto con el policía Óscar Pérez. Y también en Caracas, Venezuela, está Carlos Luberti, activista y profesor de Derechos Humanos. Voy a comenzar con Jorge, quien es familiar directo de una de las personas, o bueno, de dos de las personas que estaban con el policía Óscar Pérez ese día, y que a juzgar pues por estas fotografías y por estas evidencias que ha planteado a Dania Chirinos o la fiscal Luisa Ortega, habrían sido todos ellos, estas 7 personas, ejecutadas extrajudicialmente. Esto lo dice la fiscal. Señor Jorge Lugo, ¿para usted qué representan esas denuncias? Bueno, representa una esperanza de justicia que hemos estado esperando no solo los venezolanos que somos familiares directos de las víctimas de ese 15 de enero del 2018, sino gran parte, la mayoría, diría yo, de todos los venezolanos que pudimos presenciar a través de las redes cómo se ejecutó esa masacre. Señor Jorge, la fiscal también es enfática en afirmar que eso corrobora algo que ya sabían incluso las familias. ¿Por qué, si esto es una verdad a voz abierta, al interior de Venezuela la justicia no avanza y no hay ningún tipo de proceso que juzgue y emita justicia frente a lo que sucedió con sus hermanos y, por supuesto, con el policía Óscar Pérez? La respuesta a esa pregunta está precisamente en el hecho de por qué estos funcionarios y funcionarios, tanto del CICPC como lo fue Óscar Pérez, del DGCI, como lo fue José Díaz Pimentel de la policía, como lo fue Abraham Israel de la Guardia Nacional, como lo fueron mis hermanos, allí estaría la respuesta. ¿Por qué ellos decidieron tomar esas atribuciones? Por supuesto, amparado dentro del marco constitucional que establece que cuando una persona investida o no de alguna autoridad ve que el hilo de la Constitución ha sido roto, tiene que hacer cuanto pueda para lograr rescatar el hilo constitucional. En ese sentido, no se ha hecho nada dentro de Venezuela porque aquí simplemente no hay Estado de Derecho.
porque aquí simplemente no hay separación de poderes, porque los 5 poderes que constitucionalmente deberían integrar el Estado venezolano solo se resumen a uno, y ese uno es el Poder Ejecutivo, y cuya figura principal es el hoy usurpador Nicolás Maduro. Jorge, según la información que usted tiene, a su hermano Jairo y a su hermano Abraham también los ejecutaron extrajudicialmente. Los cuerpos de ellos también tenían todos estos impactos de bala que aparecieron en el cuerpo del policía Óscar Pérez y que fueron revelados en estas fotografías que han sido puestas en conocimiento de la Corte Penal Internacional por parte de la fiscal Luisa Ortega. Sí, por supuesto. Nosotros tuvimos la oportunidad acá en el Zulia, un estado de acá de Venezuela. Les hablo para todos los televidentes que hoy nos observan. Uno de los 24 estados que integra Venezuela. Mis hermanos fueron enterrados en Maracaibo, la capital del estado Zulia. Y tuvimos la oportunidad de ver sus cuerpos, los impactos que ellos presentaban. Y quiero recordarles también que ellos, antes de ser masacrados, previo a eso, fueron bombardeados. Ellos les dispararon con RPG. Y para quienes tienen conocimiento de ese tipo de armamento, es un lanzagranada, por decirlo a términos generales, cuyo cohete, cuya granada sale disparada y una vez impacta en físico donde fue apuntado, ingresa detonando en la parte interior de aquel objeto al cual le dispararon. Y eso genera esquirlas y un gran impacto que acaba con el personal que está dentro. Ellos le dispararon en 2 oportunidades, lo cual haría imposible que hubiese algún enfrentamiento cuando ingresaron posteriormente los cobardes que los asesinaron. Posiblemente pudieron haber quedado bastante aturdidos quienes permanecieron con vida para el momento del ingreso de los cobardes, porque no tuvieron ni siquiera el valor de enfrentarse a ellos. Y es lo que fueron quienes fueron ejecutados. Ratifica la fiscal Luisa Ortega en esa entrevista y en esas imágenes, en esas fotografías que reveló. Carlos Luzberti está con nosotros, es experto también en temas de derechos humanos. Carlos, me gustaría conocer su opinión. ¿Qué significado tienen para conocer la verdad de lo que sucedió ese 15 de enero de 2018, esas denuncias que hará ante la Corte Penal Internacional la fiscal Luisa Ortega? Bueno, buenas noches, Jefferson. Sí, en este caso, todo como se identificó y se denunció en su momento, habían graves presunciones respecto a que lo ocurrido en la denominada masacre del Junquito tenía los indicios de ser una ejecución extrajudicial por uso excesivo de fuerza de parte de los funcionarios policiales. Amnistía Internacional, por ejemplo, pidió una investigación imparcial de los hechos, tomando en consideración que, por ejemplo, las autoridades venezolanas habían comenzado a ofrecer justificaciones antes de haber iniciado la investigación imparcial e independiente. En este sentido, el ejercicio de la fuerza policial en Venezuela, como también fue demostrado en un informe que publicó Amnistía en septiembre del 2018, el informe Esto no es vida, donde, según cifras del Ministerio Público, el 22% de los homicidios ocurridos en el país, cerca de 4.600 víctimas fatales durante el año 2016 y tanto hasta junio de 2017, tenían que ver o estaban involucrados funcionarios policiales con uso excesivo de fuerza, usualmente vinculados a las operaciones para la liberación del pueblo. Es decir, el uso de la fuerza, los cuerpos policiales venezolanos, hay una presunción de que hacen uso indebido, uso excesivo de fuerza en estos operativos, cobrando o constituyendo presuntas ejecuciones extrajudiciales que deben ser investigadas por parte de las autoridades imparcialmente. Señor Luzberti, brevemente porque el tiempo se me agota, ¿por qué cree usted que el régimen asesinó a Óscar Pérez? ¿Por qué no permitirle un juicio justo? ¿Por qué no llevarlo a prisión? ¿Cuál era el mensaje que quería dar el régimen chavista masacrando, tal y como lo denuncia la fiscal Luisa Ortega, a este policía que se rebeló contra el régimen?
Al final, la determinación de los hechos depende de una investigación imparcial e independiente para garantizarle a la ciudadanía, al pueblo venezolano, saber la verdad como un derecho del pueblo, de la sociedad, pero también a las víctimas. Las víctimas tienen derecho a que sea una investigación justa, imparcial, para saber qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió. Las víctimas tienen derecho a saber qué fue lo que ocurrió, y hasta tanto no exista una investigación imparcial e independiente que, considerando la circunstancia harto documentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por organizaciones internacionales de derechos humanos, de la falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial y de las autoridades de investigación criminal en Venezuela, esto no será posible. Señor Jorge Lugo, hermano de Jairo y de Abraham Lugo, le hago la misma pregunta. ¿Por qué cree usted que el régimen no permitió que sus hermanos Abraham y Jairo salieran con vida ese fatídico 15 de enero de 2018? Ok, mira, la última entrevista que dieron, en donde salía Oscar Pérez, salía mi hermano Jairo Lugo y José Díaz Pimentel, está precisamente la respuesta a eso. A ellos se les preguntó, aquel periodista les preguntaba: ¿a quién pertenecen ustedes? ¿El oficialismo o pertenecen a lo que se conoce como la MUD? Y la respuesta de ellos, y fue quien hablaba Oscar Pérez, pero sé que era la respuesta, el ideal que manejaban todos: no, nosotros no pertenecemos al oficialismo, no pertenecemos al régimen, nosotros no pertenecemos a la MUD, nosotros pertenecemos al pueblo. Y creo que las acciones que se estaban llevando a cabo, se estaba ganando el carisma del pueblo, y creo que el pueblo estaba reaccionando, el pueblo venezolano estaba reaccionando, a quien aprovecho, por supuesto, para hacerles este llamado: no desfallezcan en esta lucha. Nosotros tenemos un gran país, un país maravilloso por el cual debemos luchar. No abandonemos nuestro país, miremos al futuro, miremos lo que le vamos a dejar como legado a nuestros hijos, y sigamos en esta lucha. Jorge. Nuestra lucha de ideales, nuestra lucha de principios. Y Pues eso es a lo que le teme el gobierno. Los vamos a seguir acompañando a ustedes, a las víctimas, a los familiares que desean conocer la verdad, necesitan conocer la verdad, y en este momento se abre una puerta ante la Corte Penal Internacional a juzgar pues por estas declaraciones que entregó la fiscal Luisa Ortega en exclusiva a nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos. Quiero agradecerle a Jorge Lugo, hermano de Jairo y Abraham Lugo, quienes fueron asesinados junto con el policía Oscar Pérez, y también a Carlos Luzberti, activista de derechos humanos, por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche. El tiempo se nos ha agotado. A todos nuestros televidentes los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.